En este video lo que vamos a ver es cómo sumar vectores que no se encuentran en la misma dirección. Vamos a ver el caso más simple para después generalizarlo a dos vectores en cualquier dirección. Vamos a ver el caso en el cual tenemos un vector horizontal, como este de aquí, de 100 newtons, y un vector en vertical, como este de aquí, de 200 newtons. Son dos fuerzas que se están aplicando sobre un objeto. Queremos ver cuál es el efecto final que producen estas dos fuerzas al ser aplicadas al mismo tiempo sobre este objeto. Es decir, transformar estas dos fuerzas en una sola que represente el mismo efecto físico. Bueno, aquí imaginemos que sobre este objeto solamente se estuviera aplicando esta fuerza, la de 100 newtons. Si únicamente se aplicara esta fuerza, sin aplicar la fuerza vertical, únicamente la horizontal, esto lo que provocaría sobre el objeto es que se moviera hacia la derecha, ya que estaríamos aplicando una fuerza hacia la derecha. El objeto terminaría desplazándose hacia la derecha. De la misma manera, si únicamente se estuviera aplicando la fuerza vertical sin aplicar la horizontal, aplicando solamente la de 200 newtons, el objeto eventualmente, el objeto se movería hacia arriba. Si aplicamos las dos fuerzas al mismo tiempo, esperaríamos que el objeto se moviera al mismo tiempo hacia la derecha y hacia arriba también. Bueno, ¿qué tipo de movimiento es ese? En el que ocurren los dos movimientos al mismo tiempo. Es un movimiento que podremos representar en diagonal, algo más o menos así. Por supuesto, como esta fuerza es mayor, la vertical es mayor que la horizontal, esperaremos que se moviera más hacia arriba que hacia la derecha. Pero como se está moviendo hacia ambas direcciones, la dirección sería diagonal, lo cual es solo una idea de cómo se movería el vector al sumar estos dos vectores. Lo que nosotros queremos representar es indicar cuál es la magnitud de este vector y decir cuál es su dirección exacta. Entonces es lo que vamos a hacer en este video, cómo hacerlo. Y para esto vamos a utilizar lo que se llama la ley del paralelogramo, que es lo que permite sumar vectores. La ley del paralelogramo lo que nos dice es que si queremos sumar dos vectores como los que tenemos acá de 200 newtons y 100 newtons, la suma de estos dos vectores se puede calcular primero formando un paralelogramo, trazando donde termina uno de los vectores una línea paralela al otro vector, y lo mismo hacemos con el otro vector, trazar una línea paralela al otro vector, de tal manera que se forma precisamente un paralelogramo. Un paralelogramo, recordamos que es una figura de cuatro lados, un cuadrilátero en el cual los lados opuestos son paralelos. Los lados en horizontal son paralelos entre sí, así como los verticales. El vector que resulta de sumar estos dos vectores será aquel que empieza donde empezaba estos vectores y terminaría en la otra esquina del paralelogramo. Es decir, este vector de aquí representa la suma de estos dos vectores. Entonces con esto podemos nosotros calcular la suma de nuestros vectores. En este caso en especial, porque como tenemos un vector vertical y un vector horizontal, resulta que en este caso este paralelogramo en realidad es un rectángulo. Los ángulos son de 90 grados porque eso es lo que forma un vector horizontal con uno vertical. Entonces nosotros tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Además, este lado de aquí mide lo mismo que abajo, y el de la derecha mide lo mismo que el de la izquierda. Entonces nosotros podemos decir que el lado también mide 200. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo en el cual nosotros queremos calcular el lado del triángulo diagonal, que sería la hipotenusa. Al calcular esta magnitud tendríamos la magnitud de ese vector que estamos buscando. Todavía nos faltaría determinar la dirección, pero eso lo podemos determinar con trigonometría. Primero utilizaremos el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del lado del triángulo de la hipotenusa. Recordemos que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos, y el lado que está justo enfrente del ángulo de 90 grados, que es el lado más grande del triángulo, se llama hipotenusa. Entonces lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que en este caso, que
R es la hipotenusa del triángulo rectángulo, se elevaría al cuadrado y sería igual a 100 al cuadrado más 200 cuadrados. Cuando nosotros nos referimos al vector completo, es decir, tanto a su magnitud como a su dirección, siempre se va a representar como una flechita arriba. Eso va a representar que estamos refiriéndonos a un vector. Si nosotros no ponemos esa flechita, nos estaremos refiriendo solamente a su magnitud, a su medida. Entonces, abajo no le pondremos la flechita porque no estamos diciendo que estamos refiriendo a que solamente nos vamos a representar la magnitud del vector. En algunos casos se hace representarlo con su flechita, pero encerrándolo entre dos líneas, representando que se trata de su valor absoluto y por ende su magnitud. Entonces, si elevamos al cuadrado, nos da las siguientes cantidades, que sumadas nos da 50,000. El cuadrado lo quitamos, pasándolo al otro lado, haciéndolo raíz cuadrada, positiva. Entonces nos quedamos con la raíz positiva y al hacerlo en una calculadora nos da 223.61 newtons. Esto que acabamos de obtener no es todavía el vector como tal, solamente representa la magnitud como lo habíamos dicho. Recordemos que en el caso de los vectores necesitamos indicar su magnitud como su dirección. Es importante la dirección del vector. ¿Y cómo la indicamos? Si se encuentra en diagonal, pues las direcciones en estos casos se representan mediante ángulos. Generalmente mediante ángulos medido desde el eje horizontal, aunque en algunas veces se hace, en algunas excepciones, y se toma de referencia el eje vertical. Pero la mayoría de las veces es del eje horizontal. Entonces sacamos la medida de este ángulo aquí representado, el cual nos dirá la dirección del vector. Para calcular este ángulo, como este es un triángulo rectángulo, nosotros conocemos el cateto opuesto al ángulo y conocemos también el cateto adyacente. Estrictamente hablando, también conocemos la hipotenusa porque la acabamos de calcular, pero vamos a utilizar los datos que nos daba el problema desde el principio, el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo, para determinar el ángulo con mayor precisión. Porque al calcular la hipotenusa solamente tomamos algunos decimales de la raíz cuadrada, por lo cual se puede perder un poco de precisión. Lo más recomendable es utilizar los catetos, que ya nos daba el problema desde un principio. Bueno, la función trigonométrica que nos permite realizar esta operación es a través de trigonometría. Vemos que la función tangente es la que consiste en dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí dividiríamos los 200, que es el cateto opuesto, entre 100, que es el cateto adyacente. Entonces hacemos esa división y al dividir 200 entre 100, eso nos da 2. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual a 2. Pero nosotros queremos el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces hace falta quitar la tangente. La quitamos de aquí pasándola del otro lado como lo inverso. Es decir, el ángulo es la tangente inversa de 2. Y esto lo hacemos en una calculadora. La tangente inversa de 2 es igual a 63.43 grados. Esa es la dirección, es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal y es la dirección. Entonces la magnitud sería R, lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces estas dos cantidades son las que nos describen completamente el vector. Podemos dejarlas así por separado o podemos escribir el vector todo junto. De esta forma le ponemos la flechita arriba para indicar que nos referimos a un vector completo y colocamos primero su magnitud con su unidad de medida. Y con el símbolo que aparece en pantalla representamos que es un ángulo. 63.43 grados. Y este es el resultado de sumar un vector vertical con un vector horizontal. Siempre lo podemos hacer usando el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Aplicando estas dos fuerzas sobre este objeto, tiene la misma
el mismo efecto que aplicando una fuerza en diagonal que mida 223.61 newtons y estaría formando un ángulo con respecto al horizontal de 63.43 grados. Estas dos situaciones son completamente equivalentes.